este nuevo encuentro, ¿sí? Les doy la bienvenida, las buenas noches a quienes están presentes. Esperamos que se vayan incorporando algunos asistentes más. Vamos a desarrollar en esta clase la última parte de lo que es el módulo 2. El módulo 2 de logística internacional que estuvimos transitando a lo largo de 3 clases con esta, donde fuimos viendo conceptos básicos con respecto a lo que es los modos y medios de transporte, las diferentes características que tiene la carga, cómo la íbamos a preparar, cómo íbamos a realizar ese envase o ese embalaje apropiado para el movimiento de la carga, o también cómo teníamos que marcar, ¿sí? esa carga para su traslado, para su transporte, y algunas principales, decimos nosotros, ventajas o desventajas que ofrecen dentro de lo que es el comercio internacional un servicio esencial como son los seguros. Entonces, ¿por qué necesitamos o por qué requerimos de seguro? Para prevenirnos algunos riesgos principalmente, o el acontecimiento de algunos hechos fortuitos o de alguna situación incierta. En la clase anterior nosotros vimos que el contrato de seguro era aquel a través del cual, por el pago de una prima, una compañía, ¿sí? Una aseguradora, se comprometía a resarcir económicamente esos daños, siempre y cuando existiesen algunas características o algunas condiciones para poder establecer ese contrato que es el seguro. En lo que respecta a la clase del día de hoy, nosotros vamos a ver 2 tipos de seguros utilizados en el comercio internacional que no hacen ya mención a los transportes y a la carga en sí, sino hablan sobre los obligatorias o decimos los movimientos comerciales específicamente. Vamos a estar hablando del seguro de crédito a la exportación y del seguro de caución o las pólizas de seguro de caución. ¿Cuál es el principal objeto del contrato de seguro? Nosotros habíamos dicho o habíamos mencionado hasta este punto que dependiendo cuál sea el interés asegurado, nosotros vamos a poder marcar cuál es la relación que tiene esa persona que es el tomador con esa compañía que es el asegurador. Dentro de los objetivos que nosotros tenemos para esta etapa, para esta última enunciación de lo que es el módulo 2, es reconocer la utilidad de estos seguros dentro del comercio internacional, poder establecer las características que tienen el seguro de crédito a la exportación y los seguros de caución, y vamos a ir también en la última parte de la clase del día de hoy a ver un poco en referencia a un medio de transporte como es el bitren y algunas características de lo que son las cargas peligrosas. Bueno, estaba abierto un micrófono, cuando bien que diste cuenta. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar, primero que nada, de enunciar y de definir de qué se trata ese seguro de crédito a la exportación y cuál es la utilidad o cuál es la finalidad que nosotros tenemos para estos seguros que se aplican específicamente en el comercio internacional. Y vamos a hacer alusión a cuál es la ley, ¿sí? que me permite la aplicación de este tipo de seguro, que es la 17.084 del año 1968. Pero recordando, ¿sí? a lo que vimos en la clase anterior,
donde mencionábamos aspectos generales del seguro y la ley 17.418 del año 67, que establece que siempre que en nuestro país se quiera contratar un seguro, se tendrá que recurrir a un asegurador, es decir, una compañía que esté dentro del marco de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y esta compañía es como decíamos hace unos instantes, la que hará el resarcimiento económico a través de una indemnización en caso de que un riesgo se transforme en siniestro, y vamos a poder observar que también hay otros sujetos partícipes dentro de esa operatoria. El seguro de crédito a la exportación, este seguro especial que nosotros denominamos, lo que va a hacer es permitirme garantizar algunos posibles incumplimientos de parte de quienes son los compradores o importadores. Este seguro lo toman los exportadores, y lo que van a tratar de cubrir son distintos tipos de riesgos. A esos riesgos nosotros los vamos a clasificar en riesgos ordinarios o en riesgos extraordinarios. ¿Y cuál es principalmente la función o la utilidad que tiene este tipo de seguro? Es garantizarme ese cobro, ¿no? Esa cancelación de deuda, porque lo que nosotros vamos a ver, que el seguro de crédito a la exportación se va a tomar a través de una compañía, que es la compañía aseguradora, compañía argentina de seguros de crédito a la exportación, que engloba más de 141 compañías de seguro de nuestro país, entre públicas y privadas, y que lo que hace es reglamentar cómo se tiene que contratar este seguro, cuál es la documentación que se presenta o que se concede ante la contratación de seguro, cuáles son los distintos tipos de póliza o de cobertura que ofrece, y cuál es dentro de esa cobertura el porcentaje que en todo caso que estemos frente a la ocurrencia de uno de estos riesgos va a estar garantizando como indemnización. Entonces, primero que nada, decimos, cubre riesgo de cobros o de no cobro de operaciones comerciales internacionales. ¿Quién lo contrata? Siempre lo contrata un exportador, es decir, un vendedor internacional. ¿Para qué? Para esto, ¿no? Para prevenirse de posibles incumplimientos, ya sea por insolvencia económica de parte de quien es el comprador, por quiebra o por mora prolongada. En este punto estamos hablando o aludiendo a los riesgos ordinarios, son los riesgos comerciales, o, como nosotros solemos decir, los riesgos que tienen a ese comprador como el principal causante. En cuanto a lo que son los riesgos extraordinarios, son aquellos que están por fuera de quien es el comprador, pero están en lo que es su entorno, es decir, el país donde se encuentra ese comprador. Y estamos hablando de riesgos del tipo de seguramente políticos, que principalmente vamos a poder mencionar como pueden ser la posibilidad de que ese país impida el movimiento de divisas, ya sea por alguna guerra, alguna situación de litigio o alguna situación económica extrema. Entonces ese comprador internacional no va a poder cumplir con el pago de la deuda, con el pago de esa compra que realizó, pero no porque tenga alguna circunstancia propia, sino
porque su país o el gobierno o la gestión de su país se lo impide. Vamos a ver que nosotros hemos tenido algunos episodios donde estuvimos del otro lado, ¿no? Estuvimos de parte de quienes éramos los compradores y por alguna, más que nada decimos gestión de gobierno en un momento determinado, se restringía el movimiento de divisas. Entonces no podíamos cumplir, no podíamos pagar, pero no porque no tuviésemos el dinero para hacerlo, sino porque la economía y la gestión económica del gobierno en ese momento no permitía esa libre circulación o esa libre cancelación con movimientos de divisa. Entonces, decimos, el seguro de crédito a la exportación es un seguro que se contrata para prevenir. ¿Para qué es lo que vamos a prevenir? Bueno, distintas circunstancias como pueden ser la posibilidad de no cumplimiento o la posibilidad de no pago de quién es mi comprador internacional. ¿Quiénes van a intervenir o quiénes van a ser los sujetos presentes en esta operatoria? La compañía, ¿sí? Esa aseguradora que va a estar de alguna manera respondiendo por esa operación a través de este resarcimiento económico o indemnización. El asegurado, que es quien realizó la operatoria de venta de mercadería en una comercialización internacional, es decir, el exportador, y el importador, que es en este caso el deudor. Es esa persona o esa persona física o jurídica que realizó una compra internacional y no está cumpliendo o tenemos nosotros la noción de que pueda llegar a no cumplir con el pago de esa operatoria. Las coberturas que se pueden tomar para este tipo de seguro puede ser de forma individual, es decir, la contratación por un solo cliente, por un solo, decimos, por una sola operación o por toda la cartera de cliente. En este caso, la compañía de seguro lo que hará es una investigación, una evaluación y valoración de esa, ¿sí? Única operación o de esas operaciones de comercialización internacional y ponderará en base a esa posibilidad cuáles son las características de ese seguro, cuáles son las características de esa cobertura que estará brindando y también podrá, más que nada decimos, establecer cuál es el punto o cuál es el monto de esa póliza que está brindando o esa cobertura que va a brindar. El seguro de crédito a la exportación, como decíamos, tiene algunas finalidades que están relacionadas con esa operación de comercialización en el mercado externo. Y recuerden, cuando nosotros en la unidad anterior, en el módulo 1, vimos políticas de comercio exterior. Cuando estuvimos desarrollando las políticas promocionales, nosotros pudimos ver que existían, ¿sí? Dentro de esas políticas promocionales las enunciaciones del seguro de crédito a la exportación como una posibilidad que tenían las empresas para ser beneficiadas o ser cubiertas en su operatoria. Entonces decíamos, el objetivo principal de este tipo de seguro es ampliar el nivel de competitividad de la empresa. Sabemos que en el comercio internacional tenemos dos grandes grupos para marcar más que nada lo que es la mercadería o la carga. Hablábamos de carga general y carga a granel. Cuando nosotros hacemos mención de carga a granel, estamos sobre commodities, ¿sí? Todo lo que es
materia prima o todos los que son bienes de tipo primario. Este tipo de bienes se comercializa principalmente contado, ¿sí? Se realiza una venta a futuro, pero la concreción de esa venta va a ser en un flujo de efectivo. En cambio, cuando nosotros estamos sobre la otra parte y estamos hablando de bienes o productos manufacturados o bienes de capital, estos se realizan a través de comercializaciones financiadas, es decir, en plazos de diferimiento que pueden superar los 60, 90 o más allá de 180 días. En esas ventas que se realizan al mercado internacional de manera financiada, el exportador, es decir, el vendedor, quiere asegurarse que va a cobrar. Entonces, ¿de qué manera se asegura? Contratando un seguro de crédito a la exportación. Entonces decimos, este seguro lo que me permite es ampliar la competencia en mercados internacionales. También lo que va a significar es que una garantía, la garantía de que ante la posibilidad de no cobrar esa operatoria, yo pueda mínimamente ser resarcido económicamente por esta compañía de seguros. Y además, una protección por esos riesgos que nosotros mencionamos como ordinarios o extraordinarios. ¿Cuáles son los distintos tipos de operaciones que pueden estar sucediéndose dentro de nosotros decimos, de los riesgos ordinarios? Vamos a hablar de riesgos comerciales, esos riesgos de créditos o riesgos de fabricación. ¿Por qué hablamos de riesgos de crédito? Porque posiblemente este importador presente algún tipo o alguna condición de insolvencia económica, mora prolongada, como mencionamos, o si establecemos el tema de la fabricación, podemos ver imposibilitada esa consecución de producción porque no existe el pago o la cancelación de la deuda. Y en cuanto a los riesgos extraordinarios internacionales, nosotros podemos mencionar, como bien lo hicimos en unos instantes, todo lo que está relacionado con la gestión del gobierno de ese país donde se encuentra ubicado nuestro comprador internacional y además de lo que citábamos como guerra o algunas devaluaciones económicas, también algunos procesos de integración y ya vamos a tener la oportunidad de transitar en otro módulo todas las relaciones económicas internacionales, lo pueden llevar a alguna manera a restringir el movimiento de las divisas o a restringir principalmente todo lo que es el sistema de repagos del país. Entonces, quien es ese comprador internacional no puede finalmente cumplir con la operatoria. Dentro de lo que es el seguro de crédito a la exportación, nosotros dijimos, distintos tipos de riesgos van a significar distintos tipos de cobertura. ¿Por qué? Porque las empresas o las compañías de seguro que forman parte de esta compañía argentina de seguros de crédito a la exportación van a estar de alguna manera cubriendo en un porcentaje. Esa cobertura, ¿por qué no se realiza en un 100%? Porque lo que pretenden las compañías de seguro es que quien es el tomador de esta póliza mínimamente se ocupe o se encargue de buscar alguna solución o de buscar esa cancelación de la deuda. Entonces, si estamos hablando de riesgos de tipo ordinario, la compañía va a realizar una cobertura de un 85% de esa póliza
que sea contratado y de esa cartera de clientes específicamente, de esa comercialización. Y si estamos hablando de riesgos extraordinarios, es decir, cuando ya no está en manos de mi cliente, sino está en manos de la gestión de su gobierno, la cobertura va a estar en un porcentaje del 90% aproximadamente. Y lo mismo va a suceder con el tema de si existía al momento de el comienzo de la producción o fabricación de esos bienes algún tipo de financiación. Entonces, volvemos también al módulo 1 cuando dentro de las políticas de comercio exterior y las subpolíticas, donde nosotros mencionamos esas subpolíticas promocionales, vimos la posibilidad de obtener créditos para, de alguna manera, financiar esa operatoria. Bueno, en caso de existir alguno de esos créditos, algún tipo de financiación, ya sea en una entidad financiera que se haya accedido a través del Banco Nación o el BICE, lo que tenemos es la obligatoriedad de acceder a un seguro de crédito a la exportación, porque en este caso, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Estos bancos que están suministrando esa financiación y también esto que decimos, asegurarse la posibilidad de cumplimiento de esa operatoria. Lo que nosotros tenemos principalmente tener como información de este tipo de seguro es que es una garantía, ¿sí? Entonces, cualquier vendedor internacional, ante posible incumplimiento, va a tener la posibilidad de ser resarcido económicamente. Los riesgos pueden ser, como ya mencioné, ordinarios o extraordinarios. Y dependiendo, ¿sí?, de ese tipo de riesgo, vamos a poder estar dentro de la enunciación de una cobertura de un 80%, 85% o un 90%. ¿Cuál es otro de los seguros que nosotros tenemos disponibles dentro del comercio internacional? Bueno, vamos a ver que las pólizas de seguros de caución es algo que nosotros utilizamos con frecuencia. ¿Para qué son utilizados este tipo de seguro? Para aplicarlo sobre algunas, más que nada decimos, algunos requerimientos de garantías, y estas garantías pueden ser de tipo impositivas, judiciales, pueden ser garantías de prefinanciación para exportaciones, garantías por contratos o locaciones de servicios, garantías aduaneras. ¿Y cuál es la formalidad? Vamos a ver que este tipo de seguro de caución seguramente, bueno, valga la redundancia, perdón, este juego de palabras, ustedes lo conocen porque también es el utilizado dentro de lo que es el mercado local para la contratación o para los alquileres o para contrataciones a través de licitaciones públicas o privadas. Pero en el comercio internacional nosotros lo aplicamos principalmente con respecto a lo que son las operaciones de comercio de tipo aduaneras, donde vamos a poder ver que ese beneficiario es la Dirección General de Aduana, esta institución o este organismo autárquico dependiente de la AFIP. Pero ¿para qué? ¿Cuáles son las operaciones? Ustedes se preguntarán, en las cuales nosotros necesitamos o utilizamos un seguro de este tipo, es decir, una póliza de caución. Bueno, principalmente en operaciones donde, recordemos el caso de importadores o exportadores. Para poder ser
importadores o exportadores, ustedes recordarán que había una serie de requisitos. En esa serie de requisitos veíamos uno de los puntos como la necesidad de demostrar solvencia económica, y de eso se trata, ¿no? ¿Cómo demostrábamos solvencia económica? Decía la aduana a través de su madre, la AFIP, que la solvencia económica se podía demostrar principalmente con un depósito, ¿sí?, en el banco de dinero a favor de la aduana o con la presentación de una póliza de caución. Bueno, en este punto estamos hablando de una garantía registral, de una garantía aduanera. En esa presentación de la póliza de seguro de caución, lo que nosotros estamos haciendo es garantizar, o es decir, la compañía de seguro garantiza el cumplimiento, ¿sí?, de parte de ese importador o exportador de esa garantía. Entonces, principalmente de eso estamos hablando. Entonces, otra de las circunstancias donde nosotros podemos presentar un seguro de caución es ante la falta de documentos. Todas las operaciones de comercio internacional se realizan con documentación. Esta documentación, si bien está en su gran mayoría dentro de lo que nosotros consideramos documentación complementaria, tiene que estar presente al momento de retirar, en ejemplo de operaciones de importación, retirar la mercadería de la zona primaria aduanera. En este, decimos, en el módulo 3, que empieza en la clase próxima, vamos a empezar a recorrer, ¿sí?, todas las características y todos los requisitos para una operación de importación. Pero adelantándonos un poco, vamos a ver que cuando arriba la mercadería al territorio aduanero, nosotros tenemos esa mercadería en la zona primaria. Y para poder sacar la mercadería de esa zona primaria y llevarla hasta la fábrica, el depósito o la empresa, vamos a tener que presentar documentación. Dentro de lo que es la documentación complementaria está el documento de transporte, dependiendo del medio de transporte que tengamos que utilizar o que tengamos disponible, el certificado de origen, que es ese certificado que me indica cuál es ese origen y procedencia de la mercadería, y también vamos a tener algún otro certificado como es la factura de esa operatoria. Si alguno de estos documentos no está presente, yo tendré que de alguna manera garantizar que entregaré esa documentación a posteriori. Entonces, en esta garantía lo que hacemos es la contratación de un seguro de caución a través de a través de la empresa o la compañía de seguros que nosotros estamos permanente o constantemente utilizando en nuestra empresa. Vamos a ver que los seguros de caución están dentro de lo que nosotros decimos el cupo que me entrega la compañía de seguros. Y si nosotros tenemos ese cupo ya utilizado o ese cupo en algún punto con alguna utilización, no me van a permitir tomar otras pólizas. Nosotros, si bien se están muchos de las operaciones y de los documentos manejando a nivel digital, todavía existen algunos documentos que están en formato papel. Entonces, decimos nosotros, la recuperación de los seguros de caución dependerá
de lo que es la parte administrativa de nuestra empresa para poder acceder o poder tener la posibilidad de otros. ¿En qué otras circunstancias utilizamos los seguros de caución? Cuando realizamos operaciones de importación de manera suspensiva. Y acá empezamos también a ver lo que es la importación definitiva o la importación suspensiva. Dos caras de una misma operación, dependiendo de diferentes características o diferentes objetivos o diferentes funciones o necesidades, vamos a poder clasificar a la operación de importación en definitivas o suspensivas. Lo profundizaremos a partir del módulo que empieza la semana próxima, que es el módulo 3, el módulo de operaciones de importación. Pero tengamos en cuenta que dentro de las operaciones de importación de carácter suspensivo, es decir, mercadería que ingresa a nuestro territorio aduanero y luego va a volver a salir por alguna circunstancia, esas operaciones no pagan derechos, ¿sí? No pagan tributo. Es decir, estas operaciones lo que hace es calcularse cuánto habría que pagar y eso es garantizado. ¿Cómo se garantiza? A través de la utilización de un seguro de caución. Entonces, por eso van a ver ustedes ahí que tenemos enunciado lo que es un tránsito terrestre o una importación temporal. Estamos hablando de algunas clasificaciones de importaciones suspensivas. Y otra de las cuestiones que también nosotros podemos aplicar seguros de caución es cuando hay una diferencia o hay una distinta posición arancelaria, y entonces eso me va a mostrar que de acuerdo a lo que haya establecido nuestro despachante de aduana con respecto a una posición arancelaria o la aduana, entonces tenemos una diferencia de derechos. Esa diferencia de derechos se garantiza hasta tanto se resuelva este caso, y después que se resuelva se podrá efectivamente liquidar la póliza del seguro de caución o recuperar la misma. No sé si por ahora ustedes van siguiendo o tienen alguna consulta, alguna pregunta respecto de esto, ¿no? Acá tenemos como presentación dos seguros del comercio internacional, dos seguros que se aplican a la operatoria, no a tratar de cubrir riesgos de transportes o riesgos de la carga y su manipulación, sino riesgos de tipo comerciales o riesgos de tipo extraordinarios o un sistema de garantías. Pero con estos dos que hemos visto y que hemos desarrollado hasta acá, estamos terminando con la parte de seguros. Entre los seguros de los medios de transporte que desarrollamos hasta la clase pasada, los seguros de la carga y los seguros de crédito a la exportación o seguros de caución, estamos cerrando lo que es el capítulo de seguro para el comercio internacional. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, no tengan temor, me paran y lo charlamos o lo conversamos. Si no tienen dudas, pasamos a ver un poco algunos temas que quedan o quedaron pendientes de este módulo que es de logística internacional y que hablan específicamente sobre un medio de transporte relativamente nuevo en nuestro país, pero que tiene ya larga data dentro de lo que son otros espacios geográficos internacionales o también dentro de nuestro país en algunas provincias. Y hacemos mención a los bitrenes.
Estos bitrenes son transportes terrestres de carretero que están conformados principalmente su estructura por lo que nosotros llamamos dos semirremolques unidos o articulados por una quinta rueda que me permite el transporte de mercadería en forma voluminosa con una capacidad de carga de hasta 75 toneladas y una medida o una extensión de estos vehículos de hasta 30 metros. No quiere decir que en nuestro país vayan a circular o estén permitidos la circulación de estos. Estas son las características o los rasgos principales de los bitrenes. Pueden tener hasta, decimos, 30 metros y una capacidad hasta 75 toneladas. En nuestro país comenzamos a ver legislación referente a los bitrenes a partir del año 2014. Decretos que fueron dándose y que llegan al año 2018 con la posibilidad de la circulación de estos vehículos en algunos corredores nacionales, algunos tramos de rutas principales que tienen la posibilidad de verlos transitar cargando distinto tipo de mercadería. Principalmente nosotros decimos que los bitrenes se utilizan para transportar grandes volúmenes de commodities, pero no son los únicos productos, no son los únicos bienes que vamos a poder ver. En nuestro país, la provincia de San Luis es una provincia que los tiene presente hace ya varios años y es una de las provincias donde encontramos fábricas que se dedican principalmente a la producción de bitrenes y las características son que estos medios de transporte tienen una reducción de lo que es del consumo de combustible, una reducción de eliminación de gases o efectos contaminantes, pero dentro de las desventajas lo que vamos a ver es que si bien como ventajas nosotros podemos citar la cantidad de mercadería que pueden transportar, el movimiento de volumen, y como desventaja es lo que enuncia principalmente el sindicato que lidera o que protege a los choferes de camiones, porque en este caso un solo camión tendríamos un solo chofer y lo que están enunciando es que se reduciría la posibilidad laboral. Entonces, una es esa. Otra de las desventajas es que la infraestructura, esta pata que nosotros habíamos mencionado que formaba triada del sistema de distribución, no está preparada. En nuestro país, muchos de los kilómetros que se encuentran pavimentados no están en condiciones, muchos de esos kilómetros no podrían soportar estos pesos, y tengamos en cuenta también que la posibilidad de maniobra con respecto a estos camiones no es sencilla, y no muchas de las empresas o muchas de las organizaciones que los intentan utilizar tienen la posibilidad, ya que el radio de giro de este vehículo complica la salida desde muchas empresas. Y otro de los puntos es la forma de estos bitrenes, lo que haría es una más que nada complicación de tránsito, dependiendo el lugar o dependiendo la zona donde quisieran maniobrarlos o acceder. Y también el tema de estas que decía o que nombraba yo,
estas resoluciones y estos decretos, esta normativa nacional, lo que establece es que nuestro país estaría tolerando un largo máximo de 22 metros y un peso que estaría soportando esta infraestructura de alrededor de 60 toneladas, considerando también que existen restricciones en todo lo referente a señalización o utilización de algunos pasajes o pasos, como pueden ser los puentes, donde se está limitando una estructura con peso que no supere las 45 toneladas. Dentro de esos corredores que permiten la circulación de los bitrenes, vamos a poder observarlos en lo que es la Ruta Nacional 9 o algunos tramos de la Ruta Nacional 12, pero el resto, decimos, del país no estaría preparado para que estos vehículos circulen tranquilamente. Y con respecto a otro de los puntos, habíamos dicho que en esta clase lo que hacíamos es principalmente hablar sobre estos seguros del comercio internacional y sobre algunos puntos que nos habían quedado pendientes. Los puntos que nos quedaron pendientes eran la posibilidad de aplicación y de conceptualización de los bitrenes y también hablar de las cargas peligrosas. Y con respecto a las cargas, nosotros cuando en la clase pasada lo que hicimos fue clasificarlas o de alguna manera dividirla en grupos, hablábamos de una clasificación según la naturaleza, donde teníamos carga frágil, carga perecedera, carga de grandes volúmenes o grandes dimensiones, y también dijimos que estaban dentro de esta enunciación las cargas peligrosas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cargas peligrosas? Principalmente a esas cargas que pueden llegar a causar un daño no solamente a las personas, sino al medio ambiente, a los vehículos, a los espacios donde se encuentren o a otros productos o a otras mercaderías. Estamos hablando de un tipo de carga que está regulada y reglamentada tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que me va a permitir a través de diferentes, más que nada decimos clasificaciones o diferentes numeración de clases, identificarlas y poder saber cómo se tratan. Dentro de lo que nosotros consideramos la normativa nacional, vamos a ver que existen diferentes resoluciones y decretos sobre cómo se debe manipular la carga peligrosa, y también nosotros formamos parte de un proceso de integración regional como es Mercosur. Dentro de los organismos de Mercosur se elaboran diferentes también normativas, y una de ellas es la decisión número 2, que en el año 1994 estableció cuál es la modalidad o cuáles las circunstancias en que el transporte de mercancías peligrosas puede realizarse dentro de los países miembros. Recordemos, igual esto lo vamos a ver más adelante en los procesos de integración, pero Mercosur está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Entre estos que somos los miembros de este principal bloque regional, está esta decisión número 2 que dice de qué manera deben marcarse las mercaderías, de qué manera deben embalarse
o en qué medios de transporte pueden, ¿sí?, circular o pueden trasladarse este tipo de producto. Existen algunas normativas también internacionales y eso se refleja no solamente en los medios de transporte, sino también en las infraestructuras. Por ejemplo, las mercaderías peligrosas no pueden estar dentro de lo que son las terminales acuáticas. Entonces, el arribo de medios de transporte conteniendo o trayendo este tipo de mercadería, lo que va a principalmente, esperen que admitimos ahí a alguien, a significar es que esta mercadería sea despachada directamente, es decir, arriba el medio de transporte, a la zona primaria aduanera del territorio aduanero, y la mercadería tiene que ser directamente despachada, o cuando veamos la semana que viene toda la enunciación de las distintas importaciones o las distintas clasificaciones de importación, vamos a poder comprobar que hay una destinación que se denomina directo a plaza, y en este caso se utiliza para enviar esta mercadería peligrosa fuera de esta zona primaria. Entonces, decimos, se entiende por mercadería peligrosa a toda aquella que tiene un potencial, ¿sí?, para causar daño, ya sea al medio ambiente, a los seres humanos o a los medios de transporte que la trasladan o los espacios en los que se puede encontrar. ¿Dónde encontramos esa clasificación de estas mercancías peligrosas? Principalmente vamos a ver que existe dentro de Organización de las Naciones Unidas una lista, ¿sí?, una nómina de cada uno de esos productos que se pueden transportar, y también algunos requisitos que establece ISO, es decir, la Organización Internacional de Estándares, sobre cómo se deben marcar, ya sean los embalajes, los vehículos, o cómo se deben redactar los documentos que acompañen a este tipo de carga. Principalmente vamos a ver, y ustedes podrán haber visto también dentro de lo que es la logística local o la logística interna, muchos transportes carreteros que trasladan este tipo de sustancia de diferente porte, ¿no? Estos transportes carreteros, principalmente de tipo cisterna o de tipo tanque, los que trasladan commodity o graneles líquidos o gaseosos con este tipo de productos, pero también algunos transportes carreteros, como decía recién, de menor porte, en el caso de sustancias tóxicas o sustancias infecciosas o materiales radiactivos que son transportados o llevados desde instituciones como pueden ser sanitarias. Y con respecto a lo que nos toca vivir en este momento con el tema de la pandemia, uno de estos puntos, que es la clase 6, donde hablamos de sustancias infecciosas, es algo que está, como decimos nosotros, al orden del día, ¿no? Esta principal tipo o clase de sustancia que hacen que nosotros tengamos que tener los recaudos necesarios para la manipulación y el movimiento de esta mercadería. Y esto que yo les mencionaba con respecto a la documentación, en esa guía que debe acompañar a la marca que lleva cada uno de estos embalajes o de estos medios de transporte, esa guía debe contener información relevante sobre cuáles son los organismos a los cuales acudir en caso de siniestro, cuáles son las personas que pueden actuar o qué recaudos se deben tomar si estas mercaderías son producto de algún daño o algún siniestro.
principalmente vamos a ver que existen dentro de esas marcas las posibilidades de colocar el rombo, que es el que nos estaría indicando con un símbolo pictórico y con una enunciación de clase de qué producto o de qué grado de peligrosidad estamos indicando, y después el panel, ¿sí? Ese panel donde también, además del grado de peligrosidad, lo que se indica es la sustancia. Esa sustancia que nosotros mencionamos está dentro de una nómina taxativa que tiene la ONU, donde encontramos principalmente en una numeración cuál es la sustancia que contiene. Esta clasificación de mercadería peligrosa lo que me permite a mí es poder determinar que esta mercadería puede estar reaccionando con algún producto. Entonces, en caso de transporte o en caso de manipulación, quienes están en esos ámbitos, es decir, quienes están en los depósitos, quienes están en la conducción de esos medios de transporte, deben estar informados. ¿Quién transmite esta información? El dador de carga, es decir, quien está entregando la mercadería, es quien tiene que indicar, es quien tiene que informar qué tipo de producto es el que está entregando. Y en esto, por eso decimos, tiene que ser específico y no solamente indicar cuál es la mercadería, sino también cuál es el tratamiento que se deberá realizar en caso de ocurrencia de algún siniestro. Más que nada, lo que tienen que tener en cuenta es que el transporte que lleve esta mercadería es un transporte que tendrá que tener sumo cuidado para no colocarla en contacto con otros productos con los que pueda reaccionar y principalmente buscar la forma de establecer lo que nosotros decimos la seguridad de esta mercadería. Muchos de ustedes habrán visto en distintos tipos de transporte, como decía, carretero o en distintas estructuras como pueden ser tambores, esas marcas, esos símbolos que indican, primero que nada, cuál es en el rombo la clase, ¿sí?, de mercadería o la clase de producto que contiene y el grado de peligrosidad, y en el panel, ¿sí?, en el panel de seguridad, que es también denominado el panel ONU, el número de riesgo y el número que me lleva a ese código que me lleva a identificar a la mercadería o a la sustancia específicamente. Dentro de ese número de riesgo que figura en el panel de ONU, lo que nosotros vamos a también poder ver es si esta sustancia reacciona con alguna otra. Sabemos que algunas sustancias pueden estar, ¿sí?, juntas o pueden viajar en un mismo transporte, quizás separada por dos tanques o dos cisternas, otras que directamente no pueden estar. No solamente a nivel del comercio internacional, sino también a nivel de lo que son las empresas y los desechos o los residuos que algunos productos, que algunos bienes generan. Puede ser que se estén complicando en el momento de su recolección o en el momento de su, principalmente decimos o hablamos de su, más que nada, eliminación. Hay que basarse en lo que es esa mercadería, hay que poder determinar cuáles son los principales rasgos o los principales puntos
para que al momento de realizar ese transporte, al momento de realizar el movimiento de esa carga, no se o no se produzcan algunos daños o algunos inconvenientes a terceros o a otros espacios. Con esto, lo que nosotros estamos haciendo es terminar el módulo 2. Así que nosotros lo que queremos saber es si tienen dudas, si tienen consultas, si les quedaron algunas preguntas pendientes para hacer, para poder plantearlo en este momento. Yo tengo un par de consultas del TP, pero Sí, por a ver si ahora... te puedo ayudar. No está César, pero veamos, a ver, espérame igual que yo por las dudas lo voy a anotar, y es que no puedo darte respuestas específicas, pero decime cuál es el grupo. El grupo Guantes de Anticorte. Ajá, sí, me acuerdo, lo leí, sí. Y tenemos que, Sí, decime. tenemos que importar bobinas de hilo de polietileno. Sí. Hay un punto, el punto 3 del TP, que dice que tenemos que decir la normativa de importación. Yo no entiendo la normativa de importación si se refiere al código aduanero o algo en No, particular de la materia. no, mira lo que, a dónde apunta la pregunta más que nada. La normativa es si alguna restricción existe con respecto al producto, ¿no? Ahora vos lo que tendrías que estar ingresando a nuestro país son bobinas de hilo. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene que tener esa bobina de hilo? Por ejemplo, por ahí no hay ninguna restricción para bobinas de hilo, pero yo te puedo decir, por ejemplo, para material eléctrico, si vos querés importar material eléctrico, tiene que venir con certificación eléctrica. Si esa mercadería no viene con el certificado, no puede ser ingresada, no puede salir de la zona primaria aduanera. Entonces, lo que ustedes van a tener que ver es si este insumo, si este producto tiene algún tipo de restricción. ¿Dónde vas a tener que dirigirte? A todo lo que es textil principalmente, porque estás hablando de hilo. Entonces, vos vas a tener la posición arancelaria, ¿sí? Para adquirir este producto. Cuando vos tenés la posición arancelaria, en el nomenclador, donde están los detalles, ahí puede que haya una resolución, un decreto o nada. Si no hay nada, quiere decir, bueno, es un material que seguramente necesita o requiere un certificado de origen y quizás necesita algún certificado específico del producto, pero no tiene restricciones. A eso haz mención cuando te piden normativas, ¿sí? No sé si queda claro. Sí, sí. Lo que pasa es que hay otro punto, el punto 5, que dice Ujú. documentación necesaria. Describa la documentación necesaria para importar. Y yo pensé que esta documentación iba en este punto. O sea, No, si había alguna licencia en automática o... pero sí, en la documentación vos vas a detallar, por ejemplo, el certificado de origen, si necesitabas La factura, el transporte, el Claro, documento de transporte, exacto. la factura. Ahí vas a poner la documentación detallada. En cambio, en la normativa, por ejemplo, esto, ¿no? Necesito un certificado específico de textiles por resolución 2471, ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vas a poner esa normativa, si es que existe para este producto, porque por ahí no existe. Quizás algún producto sí lo requiera y este no, y entonces ahí vos ponés si se necesita, cuál es el decreto, la resolución o alguna normativa que exista a nivel internacional o regional con respecto a Mercosur de determinados productos. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, ya sea si es que puedo, con respecto al trabajo práctico
o con alguno de los 2 módulos a los que les estamos dando cierre en este momento al módulo 2, si les quedaron algunos puntos que todavía no hayan podido desarrollar o presentar, o está todo claro. Recuerden, a partir de la clase que viene, empezamos con el módulo 3. El módulo 3 está disponible en el aula virtual. También está disponible la presentación de la primera parte del módulo 3. Y con respecto a los videos de las clases, ustedes pueden acceder a los mismos a través del link del canal de YouTube. Otra de las cuestiones que me estuvieron preguntando en la clase anterior es sobre el tema del examen. La fecha del examen hasta ahora se mantiene, es la del 26 de junio. La modalidad de examen, seguramente este primer examen parcial va a ser a través de una modalidad virtual. Lo que nosotros estamos elaborando y viendo tanto con el Departamento de Ingeniería Industrial como con la universidad, es el formato, y lo que queremos principalmente es poder brindarles información, así que estamos tratando de ver cómo se llevará a cabo y alguna enunciación de cuáles son las condiciones o las características, las tendrán seguramente en las próximas semanas cuando tanto el departamento como la universidad ya nos confirmen esta posibilidad de examen, que consideramos nosotros estará a través de la plataforma de nuestro aula virtual. No tenemos todavía la certeza, por eso si es que alguno de ustedes tenía esa duda o esa consulta, lo primero que confirmamos es la fecha se mantiene, y en los próximos días intentaremos que ustedes también tengan información a medida que nosotros la vayamos recibiendo para conocer un poco más sobre este formato y esta modalidad que vamos a generar desde el departamento desde el equipo de comercio exterior. Si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta, me dicen a través del micrófono o a través del chat, ya sea, como les decía, del módulo 2 o del módulo 1, que haya quedado algún tema o algún punto que no se desarrolló como les hubiese gustado, o quizás les generó duda cuando empezaron a leer al respecto. ¿Nada? Bueno, chicos, si no tienen dudas, si no tienen consulta, los libero por hoy de esta clase. Nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir otra vez de las 8:30. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana. El lunes, feliz Día de la Patria, y les agradezco haber estado presente nuevamente en esta clase. Muchas gracias a ustedes y hasta el próximo viernes. Ana, disculpa, Sí, decime. Sí, ¿te puedo hacer una consultita sí, rápida? No sé sí, si sí. se aclaró, capaz se aclaró en otro momento. La clase empieza a las 8:30, por ahí estamos terminando la clase anterior de control de gestión a veces, porque Ajá. podría ser que empiece a las 45 para ver para más adelante por lo menos. Bueno, sí, lo dejo ahí, lo cambiamos a partir Sí, de la próxima, lo cambiamos para que puedan estar llegando bien con el horario. gracias, para No, de también nada, volver gracias a y ustedes. tomar un café ahí al medio, aprovechar. Listo, sí, no hay problema, no hay problema. Estaremos retrasándolo un poquito para que puedan llegar justo y no se pierdan ninguno de los dos y haya un break en el medio entonces. Dale, muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.